No creas tú, Isilio, que eso que me has comentado y me has dicho en el segmento anterior no te la voy a devolver, pero atento al estrado. Ya vamos hacia allá. Mira, hablando nuevamente de Donald Trump, me da curiosidad. En el aspecto personalísimo, aun cuando eras menor, me imagino que compartieron también en los deportes, en los campos de la Academia Militar. Cuéntame un poco el Donald Trump, no lo sé, futbolista, jugador de soccer o jugador de béisbol. Pero mira, era un hombre entregado a los deportes. Yo no sé de dónde sacó. ¿Era atleta? Tiempo. Atleta, sí, atleta. Fue el capitán del equipo de béisbol. Ah, jugaba pelota. Durísimo, y tenía un brazo que metía, pero... Sigue teniendo buen brazo, por cierto. Sigue teniendo buen brazo, sí. Qué curioso. No hay que atravesarse por donde va esa pelota porque la pega, ¿no? Mira, hay una anécdota que ojalá que esto no lo vaya a ver el presidente, porque quién sabe. La seguridad que lo va a ver. Él se metió en el equipo de soccer. ¿Cómo te decía Trump a ti? A Chico. A mí toda la academia me llamaba Chico. Yo no sé por qué. Bueno, es una muletilla nuestra venezolana. Sí, mira, Chico. No, entonces todavía a estas alturas, el año pasado, en el 2024, me tocó ir 2 o 3 veces a Mar-a-Lago por asuntos sociales, a cenar allí por invitación de un miembro. Porque hay que ser miembro del club de Mar-a-Lago para poder llevar invitado. Además que me comentaba fuera de cámara que tienen reencuentros los exalumnos de la academia. Algunos. Cada año. Y, sí, y él rigurosamente va a esos reencuentros. No a todos, porque ya hoy en día muchísimo menos, ¿no? Pero sí, los miembros de la clase del 64, que éramos alrededor de 80, 90 estudiantes, cadetes, nos reunimos con frecuencia y él ha tratado de asistir a algunos de esos eventos. No había nacido yo, te ves bien. Fíjate cómo te trato. Fíjate que ya empezó el diablo a vengarse, ¿no? Entonces, me decía, era buen atleta. Sí, en el equipo de béisbol era un pitcher fenomenal, jugaba pitcher, por eso lo del brazo, porque el tipo pichaba. Y un día decidió que se iba a meter en el equipo de soccer. Okay. Y era muy cómico porque en el equipo de soccer estaba toda la latinitud, ahí estaban todos los muchachos de Venezuela, de Perú, de Panamá, de Colombia. Entonces, bueno, ese era el equipo fundamental y ganábamos, pero rapidito, ¿no? Porque ¿quién les podía ser contrincante de un equipo lleno de latinos? Un equipo caribe, que por cierto está de moda el Caribe. Ahora vamos a hablar de eso. Sí, ese es importante. Ese es el punto. Sí. Se mete a jugar con nosotros y daba risa porque un tipo de 6 pies de altura, ahorita ha crecido más, pero desarrollo, ¿se acuerda? Tenía 17, no, 15, 16 años, ya tenía 6 pies. El hijo Byron tiene como 6 pies y medio, es un gigante, ¿no? Y era cómico verlo tratando de darle a los pies a la pelota y todo, pero se enredaba y todo, pero nosotros, bueno, le jugábamos la cosa para que se sintiera bien. ¿Tenía inquietudes políticas desde joven? El amor por su país fue lo que yo le recuerdo, el amor por los Estados Unidos, siempre expresándose bien de los fundadores, cada vez que tenía, siempre siendo formal. De manera que no, en ese momento no expresó nunca, y además ninguno de nosotros estaba realmente metido en ese tema, estábamos siguiendo una estructura militar. Y perdóname la pregunta, ¿y pícaro? Pícaro. Bueno, yo creo que en la academia no tenían una academia, vamos a llamarla de fémina cerca, por allí. O... No, lo que sí recuerdo es que era un joven muy buen mozo, muy, pero sumamente buen mozo, y hubo todos los años se hacía una competencia donde escogíamos dentro de la clase de los graduandos quién iba a ser el más, ¿cómo lo llamamos? El más exitoso, quién iba a ser el más amigo de todos, quién sería, en fin, varias, y nosotros líder, ¿no? Votábamos. Y resulta que a mí se me ocurrió competir por el amigo de todos. Y él decide también competir por ser el amigo de todos. Chico compitió por el amigo de todos. Sí, señor, y Chico ganó. Y le gané por un voto al presidente Trump. Imagínate tú. Esos son momentos que no se recuerdan en su presencia, pero entre los amigos nadie lo olvida porque está en el libro de la academia, en el libro anual de la academia. Que no lo olvide es él. Ojalá que lo olvide él, yo no. Yo lo digo con mucho... Oye, por eso me decían Chico. Y entonces en el libro de la academia, el libro anual, sale la fotografía de los que fueron escogidos. Entonces ahí entra el problema ahora que hacemos con el capitán Trump, capitán mayor.
Y había pasado de sargento a capitán. No, de sargento al capitán mayor, porque ya nos estábamos graduando. Era el segundo en comando del batallón. Y en ese momento entra en juego un amigo que te he mencionado, a quien quiero mucho, se llama Peter Tickton, que precisamente escribió un libro sobre la vida en la academia en relación a Trump, etc. Y decide, para no dejarlo fuera, crear una nueva figura, el ladies man, el hombre de las damas. Y ahí aparece retratado en la mitad. Aparece retratado en la mitad como el hombre de las damas, o sea, porque era demasiado hermoso, honestamente lo digo, ¿no? Sin ser que me gustan los hombres ni nada menos, pero hay que reconocer las cosas como son, ¿no? Silvio, entrando en materia, por cierto, ya has dibujado al presidente Trump como un hombre carismático y un hombre además apasionado por su país. ¿Cuál es el origen político de Trump? ¿Por qué decide incursionar en la política en el 2016? ¿Y qué está sucediendo en Estados Unidos en ese momento que un outsider como Trump logra derrotar a 16 precandidatos de abolengo político y después se convierte en el presidente de los Estados Unidos en el 45? Presidente número 45 de Estados Unidos. Sí. Cuéntanos qué sucedía y qué significó ese Trump 1 para Estados Unidos. Mira, es una pregunta compleja porque tenemos que ir un poquito a la historia americana de cómo a partir del año 1995, cuando Bill Clinton entra a la presidencia de la República y de ahí en adelante continúa, republicanos flojos. Tengo que reconocerlo, yo le tenía muchísimo cariño y respeto, le tengo al presidente Bush. Y fui, por supuesto, nombrado a un cargo altísimo aquí en el estado de la Florida por el gobernador Bush, Jeb Bush, a quien también quiero y respeto de una manera increíble. Fue mi amigo, me dio una gran confianza. ¿Qué cargo ocupaste? Comisionado para la supervisión de los servicios públicos del estado, Florida Power and Light, agua, luz, electricidad, todo ese tipo de cosas, ¿no? Es un cargo muy codiciado y un cargo de un nivel altísimo, porque llegar a ser comisionado de ese tipo y ser nombrado por el gobernador con aprobación del Senado del estado de la Florida fue un paso sumamente importante en la calificación. De manera que... Tú eres americano también. Sí, hay que ser ciudadano americano, por supuesto, ¿no? Soy de los ciudadanos americanos que decidió abrazar este país, como lo hicieron los fundadores. Por eso hablábamos de esa clase de gente que vino y asumió el país, no que vino a aprovecharse de una oportunidad. Entonces entré aquí, me hice ciudadano rápidamente. Soy ciudadano desde el año 2000, ya llevo 25 años de ciudadanía, de los cuales pasé 5 anteriormente como residente, o sea que súmale a eso, se llevaban 31 años, la mitad de mi vida, un poquito menos. Vamos a comentarle a la audiencia, entonces, ¿desde cuándo no regresas a Venezuela? ¿Cuánto tiempo tienes aquí, mejor dicho? Yo llegué en 1994, antes del desastre venezolano. ¿Okay? Pero antes de eso yo terminé mis estudios. Llegué en el 61, terminé mis estudios de universidad y de posgrado en Nueva York. Y regresé a Venezuela más o menos en el 72. ¿Pero fuiste diputado en Venezuela? Sí, yo llegué a Venezuela de regreso como ya graduado, con el ánimo de cambiar el país, con el ánimo de hacer algo distinto por Venezuela. Me pongo a reflexionar desde el 70 hasta el 94, del 72 al 94, y si tú me preguntaras cuál es tu legado, ¿qué le dejas tú a Venezuela? Digo yo, no tengo. Desafortunadamente no tengo un legado, hice lo posible. Tuve muchos éxitos en el sector bancario, en el sector político. Soy el padre de 2 o 3 leyes en el Congreso. Promoví mucho la privatización de las empresas básicas del Estado. Pero como me pongo a mirar para atrás, si la herencia que quedó después que yo me vine fue 5 años de Caldera para darle entrada a Chávez y a toda la desgracia que asumió el país, le doy gracias a Dios que estoy aquí. Y le doy gracias a Dios que me permitió asumir este país como me lo enseñó Trump. Efectivamente, me lo enseñó Trump. Tenemos que ir al corte, pero no olvido que tienes que conversarme un poco sobre la diferencia entre ese Trump 1, por qué llega a la política, qué significó en ese momento y, por cierto, qué diferencia tiene con el 47.
con el trombone. Ya venimos con ustedes.